Buenas noches, amigos y amigas. Es una alegría estar de nuevo aquí en su programa Juventud y Familia. Contentos, alegres por este nuevo día, porque Dios nos da todos los días la oportunidad de respirar, de sentir, de mirar, de entrar en contacto con ese mundo tan natural y tan lleno de alegría. Gracias a Dios por usted que lunes a lunes a esta hora está ahí conectado a su computadora y junto conmigo y mucha gente, además que por el chat se conecta y juntos formamos esta iglesia de Dios. Contentísimos, ya se acercan las fiestas aquí en San Antonio de Belén. Queremos invitarlos por este medio. Estamos trabajando ya en detalles importantes de la fiesta y contentos, esperándose ese gran acontecimiento y también el acontecimiento de la apertura del año eucarístico en Costa Rica. Muy contentos de verdad de estar acá hoy. Invitarlos para que desde ya hagan sus intervenciones, para que desde ya hagan sus comentarios. Este programa no pretende nunca, y sobre todo el tema de hoy, por ejemplo, que es como haciendo como una segunda parte del programa anterior, entre un poquito de los padres posmodernos y la posición en cuanto a los límites. Para nada, y eso lo voy a recalcar varias veces, ¿verdad? Pretendo yo primero porque no soy papá, y segundo que el programa no pretende o no quiere ofrecer como herramientas o como soluciones que se puedan generar, sino más bien que se pretende es que podamos reflexionar, que podamos compartir, que podamos generar pensamiento, que podamos generar criterios que efectivamente en la práctica cotidiana pudieran iluminar más el proceso de ustedes. ¿Por qué? Porque cada familia es diferente, porque cada familia, su familia es diferente a la del resto del mundo. Solo existe una familia y cada uno de nosotros pertenece a esa estructura. Entonces, desde aquí no se pueden dar recetas, desde aquí no se pueden dar direcciones. Lo que aquí generamos es reflexión y tratamos de hacerlo con alegría, con amor, con ilusión, desde nuestra tal vez no somos tan expertos en el tema, pero ven, es nuestra reflexión y uno no tiene que ser el saberlo todo, ni lo sabemos todo, pero con mucha ilusión y mucha alegría nos preparamos programa a programa para que usted junto a nosotros podamos reflexionar. Una alegría estar. También tenemos habilitado el teléfono 8830-1549 y saludos a todos los amigos del Facebook y a través de la página www.belendigital.net. 8830-1549. Ok, muy bien. Hay algunos, vamos a empezar por un elemento. Hace unas buenas décadas, la figura de papá y de mamá estaba, o esa paternidad, sobre todo, porque en quien giraba el poder y la autoridad era en papá. La mamá era sumisa y jugaba un rol secundario. Papá era el que ponía el orden. Entonces el modelo o la forma o el modelo de paternidad o la forma de ejercer esa paternidad estaba marcada por un gran autoritarismo. Era un autoritarismo marcado, fuerte. De verdad, no se tomaba en cuenta las decisiones, no se le tomaba en cuenta las opiniones de los hijos, sino que
el hombre principalmente, ¿verdad? Y también la madre, de una u otra manera, eran los que marcaban la pauta, ¿verdad? Era que se decía aquello, papá daba una orden y no había derecho a cuestionarla. O sea, cuando la figura de autoridad hablaba, no había derecho a decir nada. ¿Sí? Se hacía así porque ellos lo decidían, porque papá se le antojaba, o por opinión, o porque se le antojaba, o porque tenía la razón, o porque no, pero simplemente se hacía así. Eso es autoritarismo, ¿verdad? Las cosas se hacen así, las cosas son así, porque así se ha decidido, porque así lo decidió el papá, ¿verdad? Eso es autoritarismo. Las cosas no se ponen en consenso, no se discuten, no se dialogan, se hace esto y punto. Eso es un extremo que definitivamente anula y aniquila las relaciones y va ejerciendo dificultades en el crecimiento. Pero lo que yo no me estoy seguro, lo que yo me empiezo a cuestionar, y es aquí donde ustedes empiezan a reflexionar conmigo, es si es tan grave ese como el otro extremo. El otro extremo son los padres permisivos. El otro extremo que estamos viviendo hoy es donde todo se pone en consenso, donde en la familia todo se dialoga. Al niño se le pregunta qué quiere comer, al adolescente se le pregunta qué quiere comer, se le pregunta todo. Las decisiones, parece que hay como una democracia en la familia, donde hay como hagámoslo por votación, a ver quién está, ¿verdad? Y es un asunto como muchísimo más horizontal el asunto. El modelo antiguo era completamente vertical, porque había una estructura jerárquica en la familia con una cabeza y prácticamente tenía el nombre de hombre, ¿verdad? En una cultura patriarcal. Hoy vemos más bien que al desaparecer esta figura de autoridad en la familia, entonces se vuelve como, ¿verdad?, como algo horizontal, donde se genera una democracia, y de ahí es que han surgido frases, ya aquí entonces dentro de un contexto postmoderno, como de que los padres tienen que ser amigos de los hijos, asunto que no debe ser de ninguna manera. Los amigos uno los escoge, primero que nada. Cuando un padre se hace amigo de su hijo, ese hijo queda huérfano, porque pierde un padre. Son importantes los vínculos de confianza, todos los vínculos emocionales, de respeto, de cercanía, de sentirse querido, del papá hacia los hijos. Eso lo hemos hablado aquí en muchísimos programas. Pero papá está ahí para que asuma las funciones de papá y no de hijo. No podemos vivir en estas relaciones horizontales. Siempre papá y mamá deben, y los dos deben ejercer esta situación de esta jerarquía en la familia, y ellos son los que deben tener la figura de autoridad. Para nada se percibe esta relación donde todos opinan y al final se pierde. Entonces, los dos extremos, ¿verdad? Donde papá a lo largo de estas décadas ha ido cediendo, ha ido perdiendo, pero porque él lo ha entregado, porque papá lo ha entregado el poder, lo ha ido entregando, y ahorita vamos a ver en qué elementos más podemos ya decir que se ha entregado el poder a los hijos. Y estoy hablando que ya los hijos desde pequeño los hijos ya empiezan a
con esa hambre de poder, que es una reacción natural en el ser humano, todos queremos tener poder, el niño va a querer poder, y estos niños empiezan a robarle esto. Entonces, esas dos, a lo largo de la historia, entonces los padres han ido perdiendo este manejo de la autoridad, han querido como confabularse de una u otra manera, y esto ha generado efectivamente un desastre en la familia. Vivimos entonces, y principalmente las últimas generaciones, el permitir que los niños hagan lo que quieran, esto genera grandes dificultades, y aquí los más perdedores efectivamente son los hijos, ¿verdad? Porque son ellos los que, de un extremo como el que no se les tome la opinión en nada, o son anulados completamente, aquí más bien en el otro extremo es donde se les da todo el poder, ¿verdad? Si aquí no tenían nada de poder, en el otro extremo tienen todo el poder. Si aquí no se podía decir nada y se acataba todo, aquí es donde ellos tienen derecho a decir todo, y tienen el derecho del berreo. Por eso vimos un momento posmoderno donde se ha enfatizado en demasía el derecho de los niños, pero se ha abandonado mucho sobre los deberes de los niños. Se ha abandonado muchísimo, y papá no ha sabido enfrentar no ha sabido formarse para hacerle frente a todas las demandas que plantea y todos los desafíos que plantea la educación de un hijo, que es un asunto bastante complejo. A veces uno percibe en esa sociedad, primer rasgo que ya quiero mencionar, que los padres de repente quieren abandonar esta tarea educativa y quiere depositarla en el maestro de la escuela, sobre todo si es privada, porque piensan los papás que pagando su colegiatura o pagando su escuela tiene derecho a que le eduquen su hijo. Entonces hay un rango de papás que quieren dejar que sean los profesores. Esto le toca a los profesores, quieren delegar esa tarea educativa. Hay un grupo fuerte de padres de familia que pretenden, es un tipo de negligencia, y es sumamente interesante, y hay que reflexionar mucho sobre ello. Son los tipos de papá que quieren que el psicólogo, ahorita vamos a ver los tres elementos, son padres muy demandantes, son los padres que llegan a las escuelas a hacer bochinche por cualquier cosa, son los papás que andan detrás limpiándole el rabo a los chiquillos, son los papás que andan detrás en una necedad y en un absurdo, porque están desubicados, están perdidos efectivamente, no saben. Podemos definir entonces en este contexto posmoderno como tres figuras, tres modelos en el cual podríamos perfilar para ver en cuál de los modelos ustedes como padres de familia se pueden integrar. En primer momento los padres negligentes, ¿verdad? Que son que el padre negligente es el padre que abandona, que no sabe qué hacer. Ese padre que no sabe, generalmente ahorita la teoría plantea que son las últimas generaciones, padres de 35 años, 35, 25 años, padres que tienen niños que no saben qué hacer, están perdidos, están verdaderamente perdidos, inclusive porque muchos de ellos están viviendo como una adolescencia prolongada, son adolescentes con hijos que están como desubicados completamente, y pues, en este modelo el papá ha descuidado más, entonces se mira a la mamá más asumiendo roles. Por eso se dice la mamá es la loca de la casa, porque eventualmente si antes en el modelo anterior papá era el que ponía los límites con una firmeza y un silencio y un miedo terrible, acá papá abandona y es mamá la loca de la casa, porque mamá es la que le toca gritar, porque es mamá la que toca hacer todo eso y papá no. Aquí pareciera ser en este modelo como que es mamá la que pone los límites y es papá más bien a veces que llega al trabajo a echarle a perder todo el trabajo que le hizo la mamá todo el día. Llega para confabularse con los niños, llega y empieza a quitar todas las normas y eso termina en un puro pleito. Esos son un elemento de cómo los padres han ido perdiendo la autoridad. Los padres la han ido perdiendo, ¿verdad? La han ido perdiendo. Entonces, están los otros padres que se preguntan y escuchan.
Eso de los padres que se preguntan y escuchan, eso es muy interesante. Los padres que se preguntan y escuchan y además quieren formarse, porque toman en cuenta de que ser papá no es solamente un asunto biológico, sino también es un asunto de formación, y que para emprender esa tarea debe preguntar, debe escuchar y debe buscar, ¿verdad? Debe buscar, debe plantear, y buscan en su pediatra, buscan en el psicólogo, buscan en la persona quien está preparada cómo poder afrontar esas situaciones. Si vivimos en una sociedad en la cual él no se crió como niño, es una sociedad nueva, cada vez siempre la sociedad va a ir cambiando. En primer lugar, padres negligentes, hemos dicho. En segundo lugar, los padres como que preocupados, que reflexionan, que preguntan, que buscan, que no se miran como que lo saben todo acabados, ¿verdad? Y un tercer momento eran los padres que indicábamos, son los padres muy demandantes, son los padres que ante cualquier queja del niño van ellos ahí detrás de los niños tratando de resolverles todo, culpando, ¿verdad? Culpando a la maestra, culpando a todas las figuras con las cuales el niño entra en contacto y tienen que ver con su proceso de socialización, ¿verdad? Es este modelo, ¿verdad? Es este modelo en el cual nos planteamos, y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Hay aspectos muy importantes, especialmente con los límites. Refiriéndome un poco al programa pasado, efectivamente Andrea, que nos hablaba de la importancia de los límites, en cuanto a que ahora los padres tienden a no poner límites, primero puede ser por negligencia. ¿Para qué voy a aprender? Voy a hacerme loco, ahí él lo va aprendiendo en la vida, ahí se la va a ir jugando, ¿para qué enredarme tanto? Segundo, porque quiero evitar asumir lo que cuesta solo, lo que es educar. ¿Qué es educar a sus hijos? Papá piensa educar en un modelo de paternidad, que educar es proveer la comida nada más. Para nada, eso es un aporte, y además el aporte más sencillo que puede dar, porque hay aportes más interesantes y son más costosos. Por negligencia, porque no quieren asumir el rol, porque simplemente no les interesa, o porque simplemente en muchos casos no se quieren a los hijos. Para educar hay que amar. O sea, si unos padres no aman a sus hijos, efectivamente su proceso de educación va a ser un proceso muy frustrante para todos, especialmente para los hijos. Entonces, los papás han dejado de poner límites, y esto es preocupante tremendamente, porque han dejado de ejercer esa autoridad. Y la autoridad, la vez pasada que nos indicaba una hermana, cuando hacía referencia a los límites como educación positiva, claro, o sea, no se entiende los límites, o sea, la educación no se entiende sin límites. La educación no se entiende sin límites, tiene que haber límites, especialmente cuando los niños sean pequeños. No, papás quieren, si no pusieron límites cuando sus hijos eran pequeños, y cuando ya quieren poner límites cuando sean grandes, ya va a ser difícil. A los 5 años un niño tiene que, atención, a los 5 años un niño puede tender su cama, a los 5 años un niño debe llevar la ropa a la lavadora, a los 5 años el niño debe recoger el plato de la mesa, a los 5 años el niño puede escoger ya llevarse su pijama. ¿Qué montón de cosas a los 5 años puede hacer? Padre, de 5 años en adelante. De 5 años en adelante. Lo que pasa es que si no lo hacen a los 5 años, porque las mamás, sobre todo las mamás, son tan metiches, que ahí donde cae la sobreprotección. Y yo le indicaba a Misa, la sobreprotección es una mala formación. La sobreprotección les hace mal a los hijos. La sobreprotección no produce nada positivo. Es un mal de la mamá que se lo introyecta al hijo. Es una enfermedad. Es una enfermedad de la mamá que la traslada porque no le permite crecer.
Mire, vea qué interesante es, bueno, para terminar esta idea, la de que a los 5 años un niño tiene que hacer eso. Y a los 5 años ya es cuando un niño, y claro, y si lo va a poner a hacer cuando ya es el pleito de las madres con los adolescentes, de que no tiende la cama, de que no, pero si usted no lo enseñó, si desde niño usted no lo enseñó, los adolescentes de ahora, en su mayoría, las conductas de los adolescentes han sido por culpa de los papás, en la mayoría. No quiero poner un porcentaje, pero la mayoría de porcentajes es porque hubo adolescentes con los cuales no les marcaron la cancha, y si no le pusieron límites, esto fue un desastre. Y si hay un porcentaje el cual es el ser humano en su libertad y todo eso, y pues la decisión del hijo, hay hijos se les dieron mucha la oportunidad y todo, y al final optan por otra cosa, la libertad del ser humano, pero en la mayoría de casos es muy difícil que un niño educado con límites y todo esto, al final empiece a hacer tanta loquera. No, casi que no. Aquí no hay que engañarse, ¿verdad? De una u otra manera, cada padre de familia tiene los hijos que se merece. De una u otra manera, cada familia tiene los hijos que ha formado, tiene los hijos, ¿verdad? Tiene que dejar una gráfica, tiene que marcar la cancha un poco sobre lo que se mira. Acá me hacen una pregunta, padre. Doña Joana pregunta, padre, pero si uno siente hasta cierto punto mucho amor por el niño y un poco se siente mal ponerlo a hacer ese tipo de oficios, estoy mal, es lo que pregunta doña Joana. ¿Lo hace por teléfono? Sí, por medio mensaje. Dígame de nuevo porque no lo entendí. Básicamente lo que la señora dice es que si está mal que ella no deje que los hijos hagan ese tipo de actividades en el hogar. Señora, no está mal, está malísimo, está muy mal, con todo el cariño y el amor se lo digo, está muy mal, porque cuando es un amor verdadero, cuando la mamá, y se lo voy a explicar de esta manera, vea que hasta la misma naturaleza me enseña, ¿qué es lo que hace la mamá? El niño crece dentro del vientre de la madre. ¿Qué es el parto? La expulsión, y desde ahí el parto es la expulsión de la mamá con respecto al hijo. Por eso la crianza de los hijos es un permanente parto. La mamá madura, y la mamá que ama sabe que ese amor, que ese hijo que está formando no es un carro que ella tiene, no es propiedad, y que el mejor regalo que le puede ir haciendo al niño desde ya es empujándolo hacia afuera, independencia. Es por eso es que hasta lo explico desde la misma naturaleza humana, cómo la mamá lo expulsa, porque el hijo tiene que despegarse, el hijo tiene que crecer, es llevarlo a la independencia. Lo contrario es atraparlo a él, Hay padres que se dejan atrapar por conceptos que no tienen claros, ¿verdad? O sea, amar al hijo, claro que sí, aquí le hemos hablado de la importancia que es abrazarlos, de la importancia que es besarlos, aquí hemos hecho programas a montones sobre eso hay que hacerlo, pero hay cosas que le tocan solo a ellos hacerlos. Si una hija deja la merienda olvidada, ¿qué tiene que ir la mamá? Dejarle eso a la escuela, déjela que pase hambre. Si el adolescente dejó los materiales que dejó, déjelo que enfrente, es que a los hijos hay que darlos, porque es el dolor, el sufrimiento lo que los va a hacer madurar, no la alcahuetería de una mamá o de un papá que corre, mi chiquito, que eso, no, enfrente. Después le va a tocar lidiar con otras cosas, después va a tener que enfrentar un montón de cosas. De repente eso, escuchando a una psicóloga que en una conferencia da este ejemplo de la niña que deja su mochila, su merienda olvidada, porque se ha tenido a que la mamá tiene que ponerle y la mamá tiene que alistarle y ponérselo todo en la mano. Un día se le deja. Entonces, qué importante, decía ella, citándola, decía ella lo importante que era para este niño llegar a la escuela y sentir hambre, que pase hambre. Eso le permitía a ella una cosa: primero,
Si tenía mucha hambre, ir donde la otra amiga, decirle que le invitara. Ya aquí le permite solucionar un conflicto. Es que interesante que la niña dice, tengo hambre, ¿ahora qué voy a hacer? Ella empieza a solucionar un conflicto. De pequeña es ese conflicto. Cuando sea grande va a ser otro conflicto más grande, pero ya le está enseñando esa experiencia de aguantar hambre que puede solucionar. Y además, no solo la experiencia de poner el conflicto, el otro día ya puede traer la merienda y decir, bueno, ahora tú me invitaste, yo forja otro aprendizaje, la solidaridad. Entonces, es ese pasar frío, es ese pasar hambre. Ese lenguaje para los papás es muy duro. Aquí es donde digo yo que no quiero crear recetas ni nada, primero porque no soy papá, pero ese lenguaje es muy duro para padres posmodernos que más bien lo que quieren es abrazar, venga mi chiquito, eso. No, abrácenlo y denle los besos, eso hay que darlo siempre, pero déjenlos que se lleven los golpes, porque son los golpes los que le permiten madurar, son los golpes, ¿verdad? Son los golpes los que permiten madurar. Vamos a ir, aquí el tiempo pasa súper rápido, vamos a ir a unos cortes comerciales y ya volvemos en su programa Juventud y Familia. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén, cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica. Amplio parqueo y Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. En Ofimuebles y Remodelación realizamos el gusto del cliente. Les tenemos 30 realizando en la de su oficina, oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuestos. Ahora, propietario, teléfono 8292-5526. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Siguiendo con esta frase, hay que seguir pariendo los hijos, hay que seguir pariéndolos, efectivamente. Ese impulso que hace la madre por sacar, por expulsar a su hijo, ¿verdad? Esa fuerza que hace, bueno, es una fuerza, eso es ejercer autoridad, es una fuerza que la hace con mucho amor, ¿verdad? Es una fuerza que la hace con mucho amor, pero con autoridad. La autoridad
se es ejercida por un papá que es amable, que es respetuoso, que toma en cuenta los criterios del hijo, que sabe respetar las opiniones de los hijos, que le permite crecer al hijo, pero que no es el amigo del hijo, sino que es el papá que pone autoridad, porque si no lo que va a formar son hijos, va a ser hijos completamente, ¿qué forma un papá? ¿Qué forma un hijo? ¿Qué produce con un niño con sobreprotección? Niños tímidos, niños inseguros, niños frágiles, a veces niños frustrados, con un montón de miedos, sin expectativas de enfrentación de la vida. Son como una veleta y los baja, y todavía usted los ve. Usted va a un restaurante y ve una mamá de 50 años con un muchacho ahí. Es fácil percibir. Usted entra en un restaurante y ve la mamá y un hijo. Esta es la mamá y eso es un hijo. Es un hijo que fue amarrado completamente, amarrado por la mamá. La mamá tiene una capacidad de absorber tremenda. De eso hay que despegar, tener cuidado. Tenemos una intervención. Mayra Zumbado nos dice: me gusta este tema que desarrolla el padre Aldemar y nos son de muchísima utilidad a todos. Ayuda. Saludos. Mayra Zumbado Murillo. Bueno, un saludo a Mayra, que nos hace. Los padres postmodernos, de buena u otra manera, han querido como borrar su historia de crianza. Y como fue tan difícil, porque tal vez fueron padres que les costó trabajaron mucho, de niños pasaron necesidades, desde niños ya los papás, cuando se acuerdan de su niñez, los padres postmodernos, es muy difícil integrar ese pasar hambre, ese pasar frío, esas dificultades, y por eso llegan a decir la frase más sin sentido que yo he escuchado: es que yo no quiero que los hijos pasen lo que yo pasé. Eso es de verdad que un error terrible. Es donde los padres se dividen, como que quieren ocultar, como que esa parte de su historia. Y a ustedes no les sirvió, papá, porque están ahí haciéndole frente a la vida, porque están ahí luchando. Eso no les sirvió a ustedes. Y si les sirvió a ustedes, ¿por qué no les va a poder servir al hijo? Porque hay que regalarle todo. Porque, yo la pasada, porque una chiquita de escuela tiene celular. Dígame, ojalá que estuvieran viendo alguna madre que pueda defender su punto de vista. Sería interesantísimo que piense diferente a mí. Eso es muy interesante. Me gustaría ver gente que siempre que piense, porque yo también voy a respetar el pensamiento. Yo voy a defender mi criterio, pero me encantaría que un padre de familia me convenza a mí por qué un niño debe tener un celular. Cuando un niño tiene un celular, o cuando un niño tiene algo es porque que debe ganárselo. Un hijo, las cosas que debe tener es porque tiene que ganárselas. Dígame, padres de familia, ¿no fue así con ustedes? No fue así, no se acuerden de su niñez, de su adolescencia. Se los regalaron todo, se lo pusieron todo en la mano. Muchos, algunos sí se lo pusieron en la mano, igualmente. Pero la mayoría fue que tuvieron que trabajar. El hijo tenía que hacer algo, ¿verdad? Tenía que trabajar en algo. Y así uno disfrutaba, valoraba más las cosas. Vivimos en una sociedad donde no se valora nada. ¿Qué se valora? ¿Por qué el adolescente? ¿Por qué el niño no cuida nada? Porque no le costó nada, y cuando no cuesta nada, las cosas no se valoran. Hay que enseñar a los hijos que las cosas cuestan. Entonces hay aquí como un distanciamiento, ¿verdad? Y por eso yo digo, bueno, que un celular a un niño lo que más bien es exponerlo para que lo asalten o para que le hagan algo. Y no hay razón. Primero, y cuando tenga celular, porque ya él se lo puede ganar, que se lo gane, no con las cosas que a él le toca hacer, no con buenas notas, porque el niño sabe que lo propio de él es estudiar. Lo propio de él es estudiar. Se puede incentivar, que al niño que estudie se incentiva, pero cada vez darle un regalo por aquello que quiere que sea. Ya caso que nos dan un regalo nosotros en la vida adulta por trabajar. Bueno, yo no sé cuál es el regalo, estoy esperando el regalo mío, pues tengo mucho tiempo de trabajar y no me han dado regalos, porque usted es trabajador, no es regalos. Los regalos le van dando la vida, son satisfacciones, son cosas que la vida le va dando a uno. Igual al niño, ¿por qué tiene que darle regalos? Porque lo que tiene que él, para eso está, para que estudie y para que vaya asumiendo, porque la vida no es de regalos, la vida no es de premios, la vida no es de eso, la vida es otra cosa. Ellos van a tener que luchar, van a tener que hacer frente a la vida. Entonces el mejor regalo
que le puede dar un padre de familia a los hijos es crearlos independientes, es darle independencia, ¿verdad? Con amor, repito, es autoridad y no autoritarismo. Tenemos otra intervención. En realidad dice María Vega, excelente programa, padre. Mi pregunta es la siguiente: si le tiendo la cama todos los días a mi hijo de 17 años, ¿le estoy haciendo daño? Muchas gracias. ¿Cómo se llama? María Vega. María Vega, fiel seguidora. Fiel seguidora. María. Vea, en primer lugar, un día podemos hacer un programa. Estaba pensando en hacer un programa que se llame así: el cuarto de mi hijo adolescente. El cuarto de mi hijo adolescente. Voy a hacer un programa. Y sería interesante invitar a un adolescente. Sí, exactamente, a un adolescente. Sí, a un adolescente. Porque, vamos a ver, mi postura como psicólogo es efectivamente que ya en la adolescencia su hijo, esa es mi perspectiva, ¿verdad? Ya a mi criterio, a los 17 años o ya en la adolescencia, el hijo debe tener el cuarto como él quiera. Papá y mamá entrarán al cuarto, esa es mi postura, entrarán al cuarto, se lo barren, lo limpian, pero le dejan ahí los calzones tirados, le dejan ahí O sea, zona de guerra. Que ese es su mundo que construyó. Aquí me indica algo atrás, ¿verdad? Aquí me indica, si un chico a los 17 años no tendió la cama, fue porque posiblemente, y en la mayoría de casos es que la mamá fue de alcahueta, desde pequeño no le enseñó a tender la cama, o se le tendió la cama. Uy, la agarró tarde, yo se la atiendo. No, ¿cuál le agarró tarde? Es responsabilidad de él levantarse temprano. Uy, es que me voy a ir a pasear con los amigos, yo le entiendo. No, siempre es responsabilidad. Entonces, pero a mi criterio ya a los 16 años, ya que el hijo, que el cuarto es un espacio muy privado y hay que respetárselo. 17. Y 17 años, sí, que ya ahí no hay que, mamá no tiene que meterse a hacer nada. Hay mamás que padecen esto es muy común, que yo tengo madres que padecen de que es que mi casa tiene que estar ordenada, y eso es una obsesión por la limpieza, pero terrible. Eso destruye mucho. Eso es una manía también. Sí, eso destruye mucho porque entran en crisis cuando ven y no toquen el cuarto del hijo adolescente. Esa es mi postura, ¿verdad? Entonces, María, no le tienda más la cama. Si quiere, me está preguntando mi consejo, no le tendas, no te metas al cuarto. Si la persona, el niño o el joven es ordenado, él lo va a hacer después de unos días de ver aquel desorden. O puede que él siga desordenado para toda la vida y se encuentre en la vida una esposa que lo haga ordenado y lo hacen ordenado. Hay casos de esos montones. O que él pase a ser, pero ya es una decisión. Ya hay cosas a los hijos que si no se les metió antes, o si posiblemente si se les enseñó, pero después mamá no refuerza lo que enseña, entonces, vea, no lo digo por María, pero uno de los errores de los padres postmodernos es la falta son muy inconsistentes. No son consistentes en lo que van educando, lo que van haciendo, ¿verdad? Plantean cosas que ellos mismos, mire, los castigos de antes, cuando antes se ponía un castigo, duraba. Ahora papá frente a un castigo, primero le tiene miedo al hijo, y que no, que pobrecito, entonces le ponen castigo de un mes y al final termina, mire, en 15 días. Y más bien dándole plata para que vaya. Exactamente, porque sienten culpa, porque repito, esa que es la estructura de padre que no sé cómo formar a mis hijos. Estaba pensando, por eso siempre he pensado en la suerte de la escuela de padres, pero qué bonito una escuela de padres donde sean los padres que eduquen a los padres, porque uno puede dar un referente teórico, pero qué bonitos padres donde puedan abocar una escuela de padres donde los padres eduquen a los padres y aprendan cómo mirar esa situación. Pero no se puede, digamos, bajo esa perspectiva que tener alcahuetear ese aspecto. Entonces hay mucha inconsistencia, digamos, papá enseña una cosa pero no se sigue, no se es consistente con eso, se ponen límites y los chiquillos desde pequeñitos empiezan a romperlos, ahí es donde papá va perdiendo el poder, ¿verdad? Los niños empiezan desde que
pero desde pequeñito, desde que tienen 2, 3 años. O hasta menos. Exactamente, o hasta menos, empiezan ya a ver que papá dijo una cosa y no la cumplió. Ay, aquí voy, ahí va ganando poder. Mamá pone límites y papá viene y los destruye. Entre ellos se desautorizan, es un desorden, aquello. Entonces aquellos, aquí el que va agarrando la cancha, el que va apoderándose de todo es el hijo, ¿verdad? Y ya el hijo sabe a quién manipular más fácil. A papá se le va a entrar de esta manera, a mamá se le entra de esta manera, y él sabe manipular y hacer shows interesantísimos. Pero eso hay que terminarlo, eso no puede ser, ¿verdad? La figura de mamá está ahí, y mamá plantea límites, eso sí, que como con los que decía Andrea la vez pasada, ¿verdad? Que sean límites claros, que sean objetivos, que sean precisos, que respondan a una lógica, que sean reales, toda esa característica muy bien. Pero si al final el hijo no quiere, qué pena, pero salado, se van a cumplir, porque eso educa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la satisfacción de un niño con un papá con autoridad, no autoritarismo, ¿verdad? No autoritario, sino con autoridad. Un niño donde papá le dice, esto no, porque es esto y esto. Mire, es un niño que crece en seguridad, que sabe que el papá es seguridad. Una de las cosas, segundo elemento de las cosas de los padres modernos, es que han perdido certeza, no saben, están como desubicados, para dónde voy, más bien llegan a decir, no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi hijo. No, se ha perdido la certeza que tenían aquellos padres, que de una manera, aquel otro modelo autoritario, él decía, no, entonces había una certeza que era por acá. Padre, pero interviniendo un toque, a mí me parece que esta generación, o en la que también me incluyo, han tenido como un desvinculamiento con la anterior, o sea, han visto el modelo de la generación previa como malo. Sí. Y entonces hay una falta de identidad. Sí, sí. Es que hay como, por eso yo decía, como una separación entre la historia del papá y de la abuela. Exactamente, estamos hablando de los papás, vamos a, de generaciones 35, 45. Esas generaciones todavía más. Qué triste, todavía más fuerte el asunto. Esos estaban menos perdidos, 35 años, 45, 35 años, todavía van aún así. Y los de 35, 25, más dice la teoría, sí van más perdidos, ¿verdad? Y ya los más para abajo son adolescentes con hijos. Adolescentes con hijos, ya ahorita de 25 años, depende del contexto familiar y la persona, es un adolescente con hijos, entonces ahí se hace un desastre y se hace todo. Entonces, pero digamos, papá pensó que lo que él sufrió no le sirve al hijo. Entonces, que la forma de educarlo es darle todo, ¿verdad? La forma de educarlo es darle todo. Y entonces, es desvincularse del modelo del abuelo. Exactamente. Tenemos entonces una serie de papá que la relación de papá es más mercantilista que otra cosa, ¿verdad? Y yo te doy esto, yo te doy, y empieza a satisfacer una serie de necesidades y para nada. Si hay algo que en la vida uno al final recuerda y aprende, es porque las cosas le costaron mucho, ¿verdad? Las cosas costaron, entonces uno ese elemento de la valora. Entonces, pero repito, entonces hay una tendencia de papá que anda detrás del hijo, viendo a ver qué hace él como para sobreprotegerlo, ¿verdad? Y esto lo que produce es, ya desde pequeñitos, esto va a afectar tremendamente la personalidad de ellos, ¿verdad? Por eso es que cuesta educar. Por eso es que cuesta bastante educar en todo el contexto de la palabra. Cuesta educar, porque educar es desgastarse, efectivamente. Papá está llamado a desgastarse, a darse y desgastarse por la formación de un hijo. Eso es difícil. El educar es un asunto difícil. En un contexto postmoderno es un asunto difícil. Hoy, sin duda alguna, pensando en los adolescentes, hay detalles interesantísimos de los adolescentes, ¿verdad? Se ha perdido, por ejemplo, un asunto de la sobremesa. Yo quiero invitar a todas las familias, a todas las familias para que siempre en las mesas tengan, las sillas tengan cada una, no el nombre de la persona, pero si esta es la silla de mi esposa María, esta es la hija de mi hija Rebeca y la de mi hijo Fernando. Entonces siempre, eso con un detalle bonito lo escuchaba, decir esta es la silla, y si Fernando no está hoy, nadie va a ocupar el campo de Fernando, porque ese es el campo de Fernando. Y si Fernando se va a pasear,
y viene alguien a la casa de visita, se le dice, te vas a sentar ahí, pero ese es el campo de Fernando. Curiosamente pasa mucho entre los sacerdotes, cuando somos muchos sacerdotes, cada uno marcamos como es el espacio, como yo que marco la cancha, este es mi espacio. Si yo falto, ahí se va a ver que ese es el campo, aquí ese espacio. La sobremesa se ha perdido muchísimo, ¿verdad? Lo que ahora encontramos es un montón en la mesa, todo el mundo comiendo y con el celular en la mano, y papá inclusive, mamá también, todavía generaciones más nuevas, todavía más, ¿verdad? Todo el mundo mandando mensajes, están almorzando y viendo la televisión, se ha perdido esa capacidad de diálogo. La mesa es un lugar definitivamente para conversar, o sea, la mesa es un lugar de encuentro y cada comida, después de cada, o sea, la comida provoca el diálogo, pero estamos como divididos. El Dios televisor, el Dios pantalla en todas sus dimensiones ha abarrotado ese espíritu, ¿verdad? O va una familia toda en el carro, van papá e hijos, y ellos van pegados al celular, completamente viven otro mundo, ¿verdad? Cada quien en su celular, cada quien con sus cosas. Se perdió aquella capacidad de que puedan dialogar entre ellos, de preguntar, de descubrir, y va una familia pasando por un paisaje tan lindo, y los hijos van embrutecidos con el celular, ¿verdad? Ahí perdidos en eso. Se ha perdido esa capacidad de admiración, ya los niños no admiran, ya los adolescentes no admiran, ya ni tan siquiera hablan, o sea, porque hablan pero por el mensaje, por el celular, hasta se expresan, las capacidades de expresión las hacen por medio del celular. Se ha olvidado, digamos, todo ese aspecto familiar se ha perdido. La familia está interesada más en el tengamos, se tiene que estudiar para esto, pero el estar juntos, el ser de familia, el ser de papá se ha perdido, está distanciado, ha sido viciado, se ha desechado, ¿verdad? Entonces eso afecta mucho definitivamente los roles. Cada persona con su televisión en el cuarto, hasta ya hay niños con el cuarto que tienen su televisión. ¿Cómo puede ser posible esto? O sea, ¿qué estamos? Por eso yo digo, mucho de lo que son los adolescentes es porque así ha sido culpa de los papás. Tenemos una intervención. Sí, hay sobre eso que decías, padre, la transformación del acto de cenar o de almorzar. Ciertamente muchos no podemos almorzar con nuestros hijos porque estudian en colegios y llegan a veces 2, 3 de la tarde. Pero la cena debe de intentarse que sea un momento íntimo, familiar. Digámosle, ahora me viene a la mente que antes las cenas eran más pausadas. Claro. Se daban varios platos, se tomaba sobremesa con café, se conversaba. Aquello era un encuentro familiar. Exactamente. Generalmente la cena era antes 4, 5 de la tarde, y después la familia rezaba el rosario, y después venía el cuento de los cadejos, de la cegua, de todo eso. Estoy hablando de la Costa Rica a los años 40, 50, de verdad. Eso se prolongó un poco más, ¿verdad? Después ya, ciertamente, toda una estructura social y los roles de las familias cambian, pero no quita eso, o sea, no desvaloren eso, no desvaloren eso. Entonces hay que irlo recuperando, pero desde niños. Si ya lo van a hacer con adultos, jóvenes ya grandes, ya... Sí, de pronto vuelven a ver feo. Aquí hay una pregunta de María Luna, dice: buenas noches, padre. ¿Por qué es que los hijos sobreprotegidos reaccionan tan diferente según el sexo, sea niño o sea niña? Tal vez se pudiera ampliarnos un poco más la pregunta en cuanto a diferente en qué sentido, digamos. Tal vez para que María Luna, Luna Sol, para Sol, ver si nos amplía. Exactamente, Luna Sol, tal vez que nos diga. Ahí tenemos otra también. Esa lección, dame más, un poco más de información para yo poder abarcarte más, porque con esa información no. O sea, ¿qué significaría para usted, doña Luna Sol, la reacción diferente según el sexo? ¿Verdad? Bueno, eso es lo que el padre pregunta. Ahora, Antonio Alvarado dice: creo que el orden en las áreas comunes de la casa se debe respetar, pero en la habitación de mis hijos cierro la puerta y mejor ni veo. Ese es el criterio, yo comparto eso. Hay áreas comunes donde el hijo tiene que mantener eso aseado. O sea, no botar basura, comedor, sí, no puede botar basura, no puede dejar su guitarra tirada, no puede dejar su Walkman tirado, no puede dejar, eso ya lo van a saber. En caso que quede tirado, papá y mamá decomisen.
y pongan durante un mes el objeto que yo encuentre en la sala, durante un tiempo determinado va a desaparecer. Brinquen, lloren. Ok. Son los espacios comunes, ahí sí es diferente, pero el cuarto, me parece, yo soy de la postura de ese señor, cierro la puerta. Y más bien, cuando venga la novia, le abro la puerta para que la novia vea lo desordenado que es el muchacho y vea todos los calzoncillos ahí. Este es el muchacho que a usted le gusta. Tal vez eso por lo menos lo haga pasar un color y de una u otra manera. Hasta ahí llegó. ¿Verdad? Igual cuando venga el novio, dice, bueno, vea usted la novia que tiene, vea qué desordenada que es. O esa es la que usted un día espera casarse o lo que sea, para que la vaya conociendo también en esas dimensiones. Pero más bien papá tiende como a sobreprotección. Uy, no, guarde, que va a venir, que viene, que esa sobreprotección, no, eso es terriblísimo, ¿verdad? Eso es sumamente terrible y entonces eso va a permitir definitivamente la dificultad. Hace falta más padres coherentes, padres que digan y que hagan, ¿verdad? Padres que digan que a la hora de establecer el límite sean coherentes con el límite, ¿verdad? Papá dice esto y eso, digamos, se establece el límite, pero él debe ser la luz de ese límite. Papá debe ser no solo quien pone el límite, sino lo pone porque ese límite tiene una lógica, tiene un sentido, y él es quien lleva adelante. El hijo mira esa coherencia de que papá dice que no se hace esto y él no lo hace porque no le conviene, porque el discurso de papá está ligado a lo que él hace, ¿verdad? Porque papá no hace esto, porque papá dice que no hay que fumar, porque el fumar daña los pulmones y una serie de cosas, pero el papá dice no fume y él le dice a ellos que no fume y él fuma, hay una incoherencia en eso, ¿verdad? Entonces papá dice no sean desordenados, pero papá es un gran desordenado. No dejen comida en los platos, eso es un pecado, pero papá deja comida en los platos. Entonces hay una incoherencia, una serie de actos que si hay alguien que va observando eso, son los niños, ¿verdad? Entonces hay incoherencia. Luna Sol nos amplía la duda que planteó el padre. Okay. Dice Luna Sol que los hijos sobreprotegidos, en el caso de los varones, reaccionan a ser tímidos. Y en los hijos o hijas sobreprotegidas, en el caso de las mujeres, tienden a ser muy independientes. Aquí las reacciones pueden ser varias, digamos, no he leído ningún estudio, habría que averiguar, hay que ver algún estudio sobre la implicación de la sobreprotección en cuestión de género, ¿verdad? Pero sí tiene lógica. Pero es que puede ocurrir también al revés. ¿Sí? El ser humano es tan complejo que puede ocurrir al revés. Puede que sean niñas muy tímidas. Inclusive las niñas muy tímidas, se dio muchas décadas 90s, 80s, que llegaban a la universidad y las primeras que quedaban embarazadas eran las chiquillas que las habían sobreprotegido. Las chiquillas que las sobreprotegen, cuando llegan a la universidad se llevan unos golpes, pero terribles, porque no saben, no tienen cómo se van a defender. Si siempre las cuidó y llegaron a la universidad y ahora sí, y se encuentran con cada compañero y cada rollo que les hace pasar y se llevan una serie de golpes, las chicas sufren mucho. Eso yo lo vi por lo menos en los 90s en la universidad, vi las compañeras y todo lo que sufrieron, y de verdad que eran gente ya sabes, no tuvieron herramientas porque ahí no tenían el papá a la par. Entonces ahí donde los papás sobreprotector, los papás que sobreprotegen le hacen así al hijo, este es el hijo, y se lo entrega así a la sociedad. Carlos Cuauhtémoc, en el libro Un grito desesperado, dice, si estoy recordando, cuando él decía que en un límite que no le ponga un padre a un hijo es una puñalada que la sociedad le va a dar. Porque entonces el niño cuando llega adolescente no tiene herramientas para defenderse, no sabe cómo hacerlo, porque de niño mamá se lo hizo todo. Entonces, pero con respecto a eso, sí, bueno, hay que investigar un poco más sobre la diferencia del sexo, no, pero al final las repercusiones, lo importante es que sean las independientes. Repercusiones para ambos son pésimas. Sí. Y depende varía porque depende del grado de toda la inteligencia o no, el grado de todo es diferente. Okay. Luis Campos dice: padre, mi esposa y yo tratamos de ser buenos padres,
pero por las carreras de esta vida tan ajetreada, casi nunca podemos comer en familia. Yo exijo a mis hijos los domingos a desayunar juntos, pero siento que mis hijos no lo disfrutan. Estoy errado en hacer eso. Utilizó el verbo exigir. Sí. Sí, ya va real. Ya. Yo exijo Claro. a mis hijos los domingos desayunar juntos, Vamos a ver. pero siento que mis hijos no lo disfrutan. Claro. Estoy errado en hacer esto. Sí, ya puede darse cuenta que la estrategia no le está funcionando. Él quiere recuperar espacios, ¿verdad? Hay espacios, él quiere recuperar espacios y está viendo que un espacio de familiar que quiere es un desayuno. Bueno, y lo que hay que preguntar, que Luis averigüe, cuando él dice que no, al final dice en el mensaje que no le... Pero los hijos no lo disfrutan. Ok, ¿por qué cree él que los hijos no lo están disfrutando? Digamos, ¿cuál es la percepción de él? ¿Por qué no lo disfrutan? Y inclusive ya si los hijos son grandes, entonces puedo decir, ¿qué pasa? ¿Qué otros espacios podemos abrir? Ya, si los hijos, depende de la edad que tengan los hijos, entonces se puede hasta dialogar con ellos. Se puede decir, ¿qué otro espacio podemos tener para comunicarnos? ¿Qué otro espacio podemos tener para estar juntos? ¿Qué otro espacio hay? O sea, primero saber por qué ellos no, ¿verdad? Y después dar la posibilidad para que ellos sean los que abran otro espacio, ¿verdad? Y el papá, recuerden que lo que vemos, uno de los elementos del papá creativo, el papá que inventa unas cosas, ¿verdad? Que inventa de todo, ¿no? Entonces, a Luis que lo siga intentando, ¿verdad? Si ve que no le funcionó, abandone la táctica, invente otra táctica para estar cerca. Por Aunque ejemplo, no necesariamente, por ejemplo, que los hijos hagan el desayuno. bueno, todavía depende, es que depende de la edad de los hijos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Obviamente si son niños, Si son- no, pero si tienen y cierta también, es que depende de la perspectiva, aquí podríamos, por eso es que aquí me trabo yo, porque aquí ya es como, yo no me atrevo, o el programa no pretende dar como una respuesta tan específica, porque para dar una respuesta específica necesito todo un panorama de la familia que no lo tengo, entonces tal vez viendo el contexto familiar uno se puede aplicar algo más directo, pero simplemente es, si esa técnica no le sirvió, abórtela y tenga cuidado como yo les exijo, es decir, todos los domingos en la mañana. Si a mí todos los domingos, yo siendo un adolescente, me dice que todos los domingos de la mañana tengo que desayunar, yo sería el primero en protestar. Olvídese, menos con lo que yo duermo. Un momento no. Tengo que levantarme todos los días temprano y me abren otro espacio que me quitan algo de mucha satisfacción, que es poder dormir. Ya obviamente yo voy al desayuno con cara larga. Eso usted tenga pleno si fuese yo, ¿verdad? Si fuese yo. No sé si los hijos tienen esa perspectiva, pero si fuese yo, entonces yo prefiero no. Mira. O sea, hay que invitar al padre a desayunar el día Ahora libre. es diferente porque ahora me pueden desinvitar a desayunar porque por fuerza tengo que levantarme, tengo misa a 7 de la mañana. Pero a un adolescente que ha madrugado tonto, ya ha estado cansado, sí es como importante. Tal vez sería el almuerzo u otro momento que no sea donde. Pero repito, ya aquí estoy inventando. Yo estoy inventando de que los hijos están cansados. No sé qué es la realidad de esa familia, pero sí hay que averiguar por qué no funciona. Debe gustar. La estancia en familia debe ser algo que guste, debe gustar, si no algo está pasando, ¿verdad? Debe ser lindo, qué lindo voy a tomar café con papá y mamá, qué lindo voy a estar en familia, qué carga, cuando se haga esto, ¿y por qué no se dice eso? ¿Por qué no? Bueno, ahí hay que revisar muchos elementos. Hay que poner uno de los elementos de la posmodernidad de los padres es los castigos, ¿verdad? Que se han dejado de poner castigos. Ya hemos hablado acá al adolescente, el castigo físico queda completamente erradicado. Sin embargo, no creo en el castigo físico, pero una nalga perdida ya de vez en cuando sí hace falta. Una buena nalga. Yo no creo en el castigo físico. Yo creo que me estoy contradiciendo con lo que estoy diciendo. Si estoy diciendo que no creo en el castigo físico, pero a veces pienso que una nalgadita bien dada ayuda mucho. Obviamente con un niño, con un adolescente, cuando ya se golpea, ya el adolescente no lo percibe así, ya el adolescente lo percibe como violencia. El adolescente no percibe el castigo físico, lo percibe como descontrol de papá, lo percibe como
como enojo, como violencia familiar, o lo percibe de otra manera. Pero el asunto es ser un poco lo del castigo. Si se ponen castigos, que no se levanten esos castigos. Los castigos no se negocian, los castigos nunca se negocian. Si por eso papá tiene que saber poner un castigo y ponerlo en el momento adecuado. No necesariamente es después de que, ¿qué pasa? Viene el papá, le pega la jueteada, que decíamos antes el término, ¿verdad? Le aplica el castigo al niño, y mediante cuando esté bravo pone el castigo. Entonces cuando está bravo, ¿cómo va a tener racionalidad? ¿Cómo va a tener claridad y todo? No. Si se va a castigar, no tiene que poner ese, bueno, y más tarde veré cuál es el castigo que a usted le toca por este acto, el castigo por este acto. Y al final dice, bueno, el castigo que hemos decidido tu mamá y yo es que va a ser este y este y este. Y ese castigo no se quita por nada del mundo, el castigo no se negocia. Si te va bien en esto, si haces esto, le quito el castigo. No se corta, no se negocia el castigo. No se negocia el castigo, para nada se entra en negociación. Lo demás sí se negocia. El asunto principalmente con los adolescentes. Cuando yo decía, todo se negocia, sí, excepto el castigo. El castigo no se negocia. Tenemos 2 intervenciones más. ¿Allá no estamos? Estamos sobre tiempo, padre. Ya, muy bien. Entonces agradecerles a ustedes este espacio de reflexión, esperando que lo que queremos aquí, repito, es como crear reflexión, pensamiento, humildemente, desde lo que pueda uno ver en la oficina, con las familias, de lo que uno pueda estudiar, y bueno, agradecerles a ustedes por todo el esfuerzo, por toda esta compañía que lunes nos entregan, esperando el otro lunes con más de su programa Juventud y Familia. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca hoy y siempre. Que pasen muy feliz noche, que Dios los bendiga y muchas gracias.